Lorna Beer. Escaleras al cielo, narrado y editado por Ángels. Parte 18. La tragedia se revela. Siempre recordaré la primera vez que llevé a Joe a conocer a mi madre, a nuestra casa de Leslie. Cuando llegamos a la puerta del vestíbulo, levanté la mirada y vi al espíritu en las escaleras. Los dos estaban juntos, cogidos del brazo, sonriendo con ternura, como si nos estuvieran bendiciendo y deseando mucha suerte. Durante todo el tiempo que estuve saliendo con Joe, ambos permanecían en mi pensamiento. De hecho, era constantemente así. Puede resultar difícil de comprender, pero rezaba por ellos a todas horas, orando cada vez que respiraba, sabiendo que no era capaz de dejar de rezar, con independencia de lo que estuviera haciendo. Mientras cenaba, todavía seguía rezando por ellos. Un día, que estaba sentada en el jardín, dándole de comer a mi conejo, los ángeles me mostraron algunos pasajes más de la historia. Apartaron el velo y me enseñaron una escena que me entristeció profundamente. Vi a la madre de Mary dirigiéndose hacia el río con el bebé de la joven sujeto orgullosamente entre los brazos. Me dio la impresión de que aquella era la primera vez que el bebé era presentado públicamente a la comunidad. Daba la sensación de que se estaba celebrando una especie de fiesta y que todo el mundo se dirigía al río. Algunos de los hermanos menores de Mary llevaban mantas y cestas llenas de pan y fruta. Pasado un tiempo, vi a la joven hablando con su madre y luego contemplé cómo dormía plácidamente. Un ángel me susurró al oído que era el día después de haberse encontrado con Edward en el bosque y que iba a reunirse de nuevo con él. Había muchos niños junto al río jugando y divirtiéndose o sentándose a comer, pero aún así tenía la sensación de que había algo que no acababa de ir bien. En ese momento vi a algunas mujeres llamar a gritos a la madre de Mary, pidiendo socorro. La madre de la joven echó a correr para prestar su ayuda, llevando al bebé entre los brazos. Al ver a un niño cubierto de sangre en el suelo, automáticamente y sin dudarlo, entregó el bebé a una muchacha que se encontraba a su lado. Se produjo una enorme confusión mientras la gente trataba de socorrer al niño herido. Unos minutos después, la madre de Mary oyó un grito que procedía de la orilla del río. Todo había sucedido muy deprisa. De alguna manera, el bebé de Mary se había caído al agua. La madre de la joven estaba conmocionada. Se apartó frenéticamente del niño al que había estado atendiendo y corrió a toda velocidad hacia el río. Al bebé lo estaba arrastrando la corriente y su abuela corría por las orillas para salvarlo. Algunos de los hombres se precipitaron sobre ella y la sujetaron, afirmando que era demasiado tarde, que el bebé no podía estar ya vivo y que ellos rescatarían su cadáver. La mujer se desplomó de rodillas, desolada y sin parar de llorar. Algunas aldeanas se acercaron corriendo a donde se encontraba. La madre de Mary levantó la mirada hacia ellas y, horrorizada, comprobó que en sus rostros se dibujaba un gesto de satisfacción. Miró en silencio a la multitud, que no le quitaba el ojo de encima. ¿Cómo habéis podido matar a una criatura inocente?, les espetó. A continuación se puso de pie y se reunió con su familia en silencio. Esperaron y esperaron a que los hombres regresaran. Cuando se hizo de noche volvieron a casa, terriblemente conmocionados y llorosos, apoyándose los unos en los otros. La madre de la joven se preguntaba sin cesar, ¿cómo se lo voy a explicar a Mary? La visión se desvaneció. Estaba paralizada de dolor.
No podía imaginar cómo se siente cualquier madre o abuela al perder a un niño de esa forma. Me incorporé del suelo, del jardín y solté a mi conejo. Corrí al cuarto de baño y me encerré en él, llorando sin parar. Los ángeles me rodearon y trataron de consolarme por todos los medios. Aunque me encontraba a menudo con Mary y con Edward, lo cierto es que nunca vi a su bebé. Jamás llegué a ver a ese pequeño espíritu. Sabía que lo habían enviado directamente al cielo y que allí esperaba a sus padres. A menudo pensaba en ese pequeño espíritu que estaba en el cielo aguardando a sus padres, que habían elegido, a su vez, quedarse como espíritus en esta tierra para ayudar a aquellas personas que los habían herido. Finalmente llegó el día en el que Edward y Mary decidieron que los demás debían saber que se encontraban en la casa, que todo aquello era necesario para que las cosas avanzaran y salieran a la luz. Mary hizo algo que no había hecho hasta entonces. Una mañana me quedé dormida hasta bien tarde. Era mi día libre en el centro comercial y la noche anterior había salido con Joe hasta altas horas de la madrugada. En mi sueño oí a Mary que me llamaba Lorna. Lorna. Repetía mi nombre una y otra vez. A continuación percibí sus pisadas. Era como si caminase por su corredor en Mount Shannon. De repente me di cuenta de que estaba en el rellano. Lorna, Lorna, siguió repitiendo mi nombre de manera dulce pero pertinaz. Súbitamente oí que alguien llamaba a la puerta de mi dormitorio. Me aterrorizó pensar que podía tratarse de otra persona. Le grité a Mary, «Márchate». Escuché que mi madre me llamaba desde el otro lado de la puerta. Evidentemente, Mary la había despertado. «Estoy despierta, mamá», grité. Me senté con la espalda apoyada en el cabecero de la cama, temerosa de lo que pudiera suceder a continuación. De repente, Mary agarró el picaporte y abrió la puerta, repitiendo sin cesar, «Lorna, Lorna». Aquello me asustó. Se supone que los espíritus no pueden abrir las puertas. De hecho, me enfadé enormemente. La joven se acercó a la litera, en la que estaba durmiendo sin dejar de llamarme por mi nombre. Me senté a mirarla. Sobre todo, me sentía conmocionada. Ella seguía insistiendo. «Lorna». En aquel momento se encontraba justo a mi lado clavándome su mirada, y nos miramos a los ojos. «Lorna, ¿recuerda lo que sentías cuando eras pequeña y te permitía conocer la historia de mi vida?», me preguntó. «Sé que trataste de borrar aquel recuerdo. Voy a decirte algo y a dejar que sientas lo que percibiste entonces, cuando no eras más que una chiquilla. Lo haré de la forma más dulce que pueda». Me sentí asustada cuando Mary pronunció esas palabras y supongo que se dio cuenta de ello porque puso su mano sobre la mía y de repente me sentí completamente en paz. La joven me ayudó a tener una visión del todo lo que había sucedido. Mary paseaba cerca del río, por una zona donde crecían algunos árboles. Esos árboles se elevaban majestuosamente a ambos lados de la orilla. Todo estaba oscuro y a través del follaje solo penetraba un pequeño hilo de luz. El suelo estaba húmedo y embarrado. Vio a un grupo de hombres congregados allí, pero no le dio demasiada importancia. Eran 4 vecinos a los que conocía, pero uno de ellos la agarró y comenzó a amenazarla, a decirle que tenía que marcharse, que querían que se fuera de aquella aldea y que si no lo hacía, le darían una paliza. Dicho lo cual, empezaron a golpearla y a darle patadas. La joven sintió cómo el miedo corría desbocado por sus venas.
Luchó con todas sus fuerzas y se resistió, tratando de defenderse. Sentí cómo el pánico invadía su cuerpo. Era como si me encontrara dentro de ella, ayudándola de una manera espiritual. De alguna manera yo estaba en su interior, aunque por entonces ni siquiera había nacido. Era como si hubiera viajado a través del tiempo. Sentí cómo peleaba con todas sus fuerzas, cómo ofrecía resistencia para defenderse, cada una de las patadas que recibía. Estaba cubierta de barro y empapada por el agua que corría bajo su cuerpo. Los hombres siguieron pateándola mientras ella se acurrucaba en el suelo, haciéndose una bola. Entonces, uno de los hombres la agarró del pelo y la arrastró por el lodo, mientras los otros dos la golpeaban con unas varas que habían arrancado de las ramas. Todavía viene a mí esa imagen. El hombre que la agarraba del pelo era el espíritu de la persona que había visto en la puerta de mi casa de la vieja granja. Aquel espíritu era el tatarabuelo. Mary hizo todo lo que pudo para quitárselo de encima. Luchó con todas sus fuerzas. Puede que fuera una mujer frágil, pero su voluntad de vivir era muy fuerte. Pensó en Edward, gritó su nombre y pensó en su bebé. Aunque puedo ver a aquel hombre. Calculo que tendría unos 50 años. Sujetaba a Mary por el pelo mientras arrastraba su magullado cuerpo y lo deslizaba por el suelo. Con el paso de los años, y sé que esto es difícil de entender, pude contarle a Mary que su bebé, su hijo, había muerto. Ella me escuchó con total claridad. La joven ya lo sabía y dejó de luchar para mantenerse con vida. Por tanto, no sufrió más de lo necesario. Se dejó ir. Sé que murió allí, en el lugar donde cayó. Todavía hoy veo su cuerpo. Puedo verla mientras dicto este relato en mi ordenador activado por voz. Estaba sucio, cubierto de lodo y sangre. Puedo ver a su ángel de la guarda en el suelo, envolviéndola. Puedo ver las alas, aunque no de forma completa, sino solo una parte de ellas. Las plumas también estaban cubiertas de lodo. Los ángeles estaban presentes cuando esto sucedía, pero no habían podido hacer nada para impedirlo. También vi la conmoción reflejada en los rostros de los hombres cuando se detuvieron y se dieron cuenta de lo que habían hecho. Mary me dijo que había sido un accidente, pero no pretendían asesinarla, que solo querían asustarla, pero que se les fue de las manos. Sin embargo, uno de los hombres se acercó y le propinó un par de puntapiés, como si quisiera asegurarse de que estaba muerta, y luego se marchó corriendo. Sentada en mi casa de Leslie, la mano de Mary se deslizaba sobre la mía. Me desplomé en la cama y cerré los ojos unos instantes. El espíritu se dirigió a la ventana y desapareció. Parte 19. Les hablo a Joe y a mi padre de los dos espíritus. Antes de casarnos, Joe y yo compramos una pequeña casa en el campo de Maines y nos mudamos allí el día de nuestra boda. Me pregunté lo que sucedería con los dos espíritus. ¿Se trasladarían conmigo a nuestro hogar? Y si lo hacían, ¿qué le diría a Joe? Que por entonces no sabía nada de ellos. Pero no tenía de qué preocuparme, porque los espíritus no me siguieron. Se quedaron en Leslie, en casa de mis padres. No pretendían irse a vivir con mi nueva familia en Maines. No era esa su intención, ya que no se les permitía interferir en mi nueva vida como esposa y madre. Sin embargo, esto no quiere decir que desaparecieran para siempre.
Algunas veces en la cocina de Maynes oía a los espíritus de Mary y Edward llamarme desde la casa de mis padres, que se encontraba a varios kilómetros de distancia. Era como si tuvieran miedo de que los olvidase. ¿Cómo iba a hacer algo así? Todavía rezaba día y noche por ellos.